Hoy vamos a ver reacciones químicas. Las reacciones químicas son procesos en los cuales dos o más especies químicas, ¿sí? Que nosotros también las llamamos sustancias, o a veces son los elementos, ¿sí? Elementos de la tabla periódica, que también son sustancias, se unen para formar una nueva sustancia, ¿sí? Estas sustancias que se unen son llamados reactivos y aquellos que se forman son llamados productos y son representadas mediante ecuaciones químicas. Lo más importante de entender de las reacciones químicas es que para que esto suceda, para que una reacción química se dé, tiene que haber un cambio interno en la composición de la materia. ¿Qué quiere decir? Que ese átomo va a dejar de ser simplemente un átomo para unirse y formar una molécula, o esa molécula va a romper sus enlaces para formar otro tipo de molécula, ¿sí? Va a haber un cambio en la unión de las moléculas o en la composición interna de esa molécula o en la unión entre átomos, ¿sí? Algo fundamental es entender que las reacciones químicas están representadas mediante ecuaciones y que estas ecuaciones tienen partes que nos van a indicar características de esa reacción, ¿sí? Miremos acá, nosotros tenemos que A más B, ¿sí? Nos va a dar como resultado C más D, ¿sí? Y tenemos distintas características dentro de esta ecuación que tenemos acá. Lo que nosotros ponemos para formar, como dije antes, son los reactivos. Y que lo que nosotros obtenemos son los productos. Los valores que podemos llegar a encontrar en grande delante de cada una de las sustancias son los coeficientes estequiométricos, que nosotros los utilizamos en todas las sustancias que venimos trabajando para balancear. Esos valores que ponemos delante de una molécula o de un átomo para determinar que hay cierta cantidad son los coeficientes estequiométricos. Otra cosa que podemos llegar a encontrar son, entre paréntesis, al lado de cada sustancia, ¿sí? El estado de la sustancia. Si dice S es sólido, si dice L es líquido y si dice G es gaseoso. Esto a veces está y a veces no. Cuando nosotros trabajamos con las sustancias no solemos ponerlo, pero cuando nosotros encontramos una reacción química en internet, por ejemplo, que una vez se pone para buscar, para realizar el trabajo, cuando lo encontramos vemos que están estas letras y a veces nos confunden porque no sabemos qué significan, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo claro, que es el de la formación del agua. Nosotros tenemos hidrógeno, que tiene el 2 debajo porque es gaseoso. Nosotros eso ya lo venimos trabajando desde los óxidos. El oxígeno, que tiene el 2 debajo porque es gaseoso. Y estos se unen y van a formar la molécula de agua. Fíjense que tiene la G, entre paréntesis, porque es gaseoso, ¿sí? Y de este lado tenemos la molécula de agua y una L porque está en estado líquido. Estos son nuestros reactivos y estos son nuestros productos. Ahora fíjense en los coeficientes estequiométricos. Fueron necesarios, ¿por qué? Porque si no, no iba a haber la misma cantidad de elementos de un lado que del otro. Eso es algo fundamental que ustedes van a ver ahora en la teoría que van a realizar la actividad. Es algo muy importante en las reacciones químicas. Las ecuaciones químicas tienen que estar siempre balanceadas. De la misma forma que nosotros balanceamos óxidos, hidróxidos y ácidos, todas las ecuaciones químicas se balancean. Todas tienen que tener la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. Entonces tenemos este 2 acá adelante para equilibrar la cantidad de oxígenos y un 2 acá para equilibrar la cantidad de hidrógenos. Básicamente esto es un poquito hablar de la teoría de las ecuaciones que nosotros ya veníamos manejando. Ahora vamos un poquito a la clasificación de estas reacciones químicas. Las reacciones químicas se van a clasificar en 4 tipos: de síntesis, de sustitución simple, sustitución doble y de descomposición. La primera que vamos a ver es la de síntesis. En la de síntesis vamos a tener dos sustancias que van a dar lugar a una nueva. De 2 se forma 1, por eso es una síntesis, porque es una formación. De 2 vamos a 1. Este es el ejemplo de, por ejemplo, de los óxidos, ¿sí? De los hidróxidos no, en realidad. De los óxidos, de los básicos y de los ácidos, sí. De todos ellos, el ejemplo del agua también es de síntesis, ¿sí? Nosotros tenemos dos sustancias y se forma una.
Y acá justamente les puse un ejemplo de un óxido. Tenemos el calcio más el oxígeno, nos va a dar lugar al óxido de calcio. Y bueno, yo lo balanceé para que ya la ecuación nos quede balanceada. Fíjense que en este caso yo no les puse los estados de oxidación de cada sustancia. Miremos los siguientes ejemplos. En este caso tenemos la de sustitución simple y la de sustitución doble. Las voy a explicar juntas, estas dos, porque sucede lo mismo, ¿sí? Nada más que en uno un poquito más complejo que en la otra. Arranquemos por la de simple, ¿sí? En la de sustitución simple tenemos una sustancia compuesta que se une a una sustancia simple, ¿sí? Y se sustituye un átomo. Fíjense acá, tenemos una sustancia compuesta y una simple, ¿sí? Algo importante que quería recalcar era que estos son los reactivos y estos son los productos. Lo quiero ir diciendo para que eso quede claro, ¿sí? Para que no sea algo que pase a ser percibido porque es importante. Lo vamos a marcar acá también. De este lado de la flecha, estos son los reactivos y de este lado de la flecha, estos son los productos, ¿sí? Bueno, retomemos. Acá tenemos una sustancia compuesta y una sustancia simple. Y uno de los átomos de la sustancia compuesta va a ser reemplazado por el magnesio. Entonces vamos hacia los productos y vemos que tenemos la sustancia compuesta, donde ahora aparece el magnesio, y el cobre ahora aparece solito aparte. Por eso es una sustitución. Se sustituye el cobre que estaba acá por el magnesio que se está uniendo. Entonces se sustituye y el cobre sale hacia afuera, es como que queda apartadito, ¿sí? Ahora, en la sustitución doble, lo que sucede es que tenemos dos o más sustancias compuestas. Digo dos o más porque pueden haber más sustancias. Acá en este caso yo puse exactamente dos para que quede bien claro el ejemplo. Pero a veces vamos a ver reacciones en las que siguen siendo de sustitución, pero tenemos alguna sustancia además que está dando vueltas por ahí. En estos ejemplos de sustitución doble decimos que son dos o más sustancias, ¿sí? De las cuales estas se van a unir y se van a sustituir dos átomos. O sea que van a realizar un intercambio. Es como que yo tengo este marcador, ustedes tienen este, ¿sí? Y cambiamos, ¿sí? Eso es lo que sucede entre las sustancias. Prestemos atención acá. Tenemos el hidróxido de sodio, ¿sí? Y acá tenemos el cloruro de cobre. Y cuando se unen, cambia el cobre por el sodio, ven que queda el cloro y el sodio, y acá tenemos cloro y cobre, cambia el cloro por el sodio, y donde estaba el sodio va el cobre, es como que se cambian de esta forma, ¿sí? Así. Entonces, lo que estaba acá, ahora va a pasar así, cambia de lugar, ¿sí? Estas por ahí son las más difíciles de identificar, porque eso es lo que van a tener que hacer ustedes, identificarlas. Ustedes van a tener una reacción y van a tener que decir, esa es de síntesis, esa es de sustitución simple. Por eso son un poquito más difíciles de identificar porque tienen mayor cantidad de moléculas. Entonces uno es como que se abatata y dice, bueno, no sé qué es lo que cambió. Pero hay que prestar atención en eso, en que lo que está así tiene que cambiar de esta forma. Hay un intercambio. Recuerden el ejemplo que les doy de los marcadores. Yo tengo esto, ustedes este, y cambiamos, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y para recalcar, para que ya nos quede bien afianzado, tenemos los reactivos de este lado y los productos de este lado. Los productos. Acá lo mismo, tenemos los reactivos de este lado y los productos de este lado, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Antes de borrar esto, ¿sí? Les muestro lo siguiente. Fíjense que estas dos sustancias están balanceadas, ¿sí? Todas tienen los coeficientes estequiométricos necesarios para que la ecuación me quede balanceada. Eso va a ser otra cosa que ustedes van a tener que hacer más adelante, balancear. Por eso es importante prestar mucha atención en cómo están balanceadas las primeras ecuaciones que aún ustedes no tienen que balancear, ¿sí? Vamos con el siguiente ejemplo. En este último ejemplo, que es la de descomposición, ¿sí? Tenemos una sustancia que nos va a dar lugar a dos o más sustancias, ¿sí? Una sustancia compuesta nos va a dar lugar a dos o más sustancias.
Este es el caso, ¿sí?, de la inversa a la de síntesis. Por eso, el ejemplo que doy es el del agua, para que vean que es lo inverso, ¿no? Nosotros antes teníamos de este lado y formábamos el agua. Ahora descomponemos el agua en sus dos átomos, ¿sí? Por eso es tan fundamental entender e incorporarlo de reactivos y productos, porque acá tenemos reactivos y acá tenemos productos, y acá tenemos reactivos y acá tenemos productos. En este caso, el reactivo es el agua y los productos son los átomos que obtenemos, al revés que en la de síntesis, ¿sí? También les puse otro ejemplo diferente a este para que vean que también una molécula compuesta nos puede dar lugar a dos moléculas compuestas también. Tenemos entonces como reactivo, tenemos esto y nos va a dar lugar a estas dos moléculas que tenemos acá, ¿sí? Estas dos ecuaciones, tanto la del agua como esta, ambas están balanceadas, ¿sí? No es necesario balancearlos ni hacerle nada. Simplemente lo que vamos a hacer hasta ahora es identificar, darnos cuenta a cuál de las cuatro clasificaciones de las reacciones químicas pertenecen las reacciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, hasta acá estaríamos con reacciones químicas con lo que es la introducción. Después seguiremos con el balanceo.